tardes, amigos de Envía, de Radio Miraflores, plataforma digital. Soy Fabricio Orozco, hoy día para tener nuevamente nuestro programa en el que tratamos temas de interés referidos a todo lo que es transporte, y el día de hoy vamos a tener la visita de un empresario y transportista que se dedica desde hace más de 40 años a esta actividad en Lima. Es el señor Omar Calderón. Omar Calderón es uno de los empresarios de transporte más antiguos en actividad hoy día en Lima. Él ha sido testigo desde los años 60 de cómo se ha venido desarrollando todo el sistema de transporte en nuestra ciudad capital. Ha pasado por todas estas olas de reformas del sistema de transporte, y hoy día le toca vivir el proceso que ha iniciado la Autoridad de Transporte Única para Lima y Callao. Entonces hoy día estaremos con Omar Calderón. Previo a empezar a conversar con Omar y a darle el pase a nuestro invitado, más o menos ubicarnos en lo que estamos. La Autoridad de Transporte Urbano ya empezó sus funciones, ya tiene un consejo directivo. El Ministerio de Transportes designó al señor Valenzuela como presidente del consejo directivo, y el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Economía, la Municipalidad de Lima y la Municipalidad del Callao y el mismo Ministerio de Transportes ya designaron a sus representantes que conforman el consejo directivo de este nuevo ente de transporte que ha sido creado para unificar los criterios entre Lima y Callao, para unificar la planeación del sistema de transporte integrado de Lima y Callao, y adicionalmente a eso para tratar de solucionar en forma integral para esta mega ciudad que es Lima y Callao el problema de transporte, que junto con el problema de seguridad ciudadana se constituyen en los problemas más importantes de la ciudad. La ATU, como ustedes saben, amigos, tiene ya las competencias. Ya las competencias de transporte urbano ya no las tienen ni el alcalde metropolitano de Lima ni el alcalde provincial del Callao. Todas estas han sido resumidas en la Autoridad de Transporte Urbano y de Transporte Único para Lima y Callao, y a partir de este momento tenemos ya el desempeño de esta nueva entidad. La semana pasada tuvieron unas declaraciones que empezaron más o menos a darle pie a lo que va a ser su trabajo. Ellos empiezan con un trabajo de planificación, nos dijeron que los resultados recién los vamos a ver en un largo plazo de 20 años, porque tienen que hacer toda una planificación respecto de lo que es no solamente rutas, sino un plan total de desarrollo. Van a tener que integrar sistemas de tren eléctrico, sistemas de BRT, sistemas de corredores integrados, sistemas de rutas que hoy día están con autorizaciones por parte de la Municipalidad Provincial de Lima y de parte de la Municipalidad Provincial del Callao. Es todo un escenario complejo que va a meritar la intervención tanto de las autoridades como de los actores principales. Y actores principales de un sistema de transporte somos los usuarios, que somos los beneficiarios del sistema, pero también aquellos que prestan el servicio, y en este caso son los transportistas. Y dicho esto, comenzamos a conversar con Omar. Omar, buenas tardes. Es un gusto tenerte aquí en el programa. ¿Y cuál es tu impresión de la situación actual que viene atravesando el sector de transporte urbano en Lima y en el Callao? Permíteme, Fabricio, dar mi primera impresión. Uh-huh. Pensé que eras colombiano, hermano. No. Y ahora con mucha alegría siento que eres mi paisano, chiclayano, ferreñafano. Toda mi familia es de Ferreñafe. Como te decía, yo nací en Chepén, pero toda mi familia es ferreñafana. Tengo una hermana, mi hermana mayor, que vive muchos años en Ferreñafe, casado con ferreñafano. En Ñafe. En Ferreñafe, en el pueblito Guanabal. Ya. Que es muy conocido, muy visitado también por mucha gente, porque mi cuñado se dedica a unas artes milenarias. Bueno, al margen de la opinión negativa que puedo tener al respecto de los nombramientos en esta nueva entidad, el ATU tan ansiada
o solicitada por nosotros los mismos transportistas, que pedíamos una sola autoridad, que dejen ya el manejo las municipalidades provinciales. Cada vez que llegan al sillón municipal vienen con su gente de confianza, nos cambian las reglas de juego constantemente, razón por la cual pedíamos a gritos, nosotros solicitábamos al Congreso que ya de una vez el transporte urbano debía tener un solo ente, una sola entidad. Ojalá sea así, porque no establece dentro de su constitución una autoridad autónoma, una autoridad única, simplemente dice autoridad del transporte urbano, ¿no? ¿Cuánto nos hubiera gustado que sea de esa índole, única, autónoma, para que tenga ellos y sean dirigidas por especialistas, hay ingenieros en transporte, especialistas que necesitamos para que terminen con este caos, como lo acabas de referir tú. Tenemos los dos grandes problemas, que es la inseguridad ciudadana y el caos del transporte. Asumimos nuestra responsabilidad. Yo soy testigo de ello, que durante tantos años, ya justamente en este año ya se cumple 60 años del transporte urbano, cuando desde sus inicios en el año 1959 yo provengo de una empresa que justamente sus inicios fue en el año 1959, cuando empieza con autos colectivos, luego ya comienzan ya a superarse, a adquirirlos en el año 70 y 75, ya vienen los microbuses, los Moraveco, luego ya en los 80, 82, cuando llegaron los primeros buses ya de 9 metros, los liberados, ¿no? En el gobierno de la UNDE, los ¿no? Mercedes, claro. Luego vienen ya los school bus, esos vehículos que traían de Estados Unidos, ya hasta el año 90 podemos nosotros poner como punto de partida las dos etapas intermedias con el decreto legislativo 651, y eso tú lo sabes muy bien porque tú eres un experto en esto. Hasta esa época, muy bien, nosotros teníamos nuestras rutas ya determinadas. Pero ¿qué pasó ahí, Omar? O sea, hasta ahí yo en ese momento era todavía un estudiante acá en Lima, y a veces sí pues teníamos los problemas de que no había un servicio, vamos a decir, masivo, intensivo. A veces había que esperar mucho a los buses, había poca oferta, mucha demanda, había que andar colgado en los buses, ¿no? El famoso pie derecho, o al fondo al sitio. Sí, colgados pero atrás, ¿no? ¿qué pasó en ese momento? O sea, ¿qué pasó con esas empresas de transporte que iban en una dirección, y qué pasó con la intervención del Estado? Entonces, hasta esa época nosotros lamentablemente teníamos la tarifa regulada. Correcto. ¿Te acuerdas que antes hacíamos las llamadas movilizaciones, paros incluso, porque era el Ministerio de Transportes quien determinaba? Era la que fijaba el precio de los pasajes. Claro, es correcto. El precio de las tarifas. Así y que no iban a la par como para que nos permitiera a nosotros renovar el parque automotor. Y siempre nos han permitido trabajar de esa manera, o sea, afiliados, o sea, cada chofer era dueño de la unidad, que nos obligaron a constituirnos como empresa, pero así, de esa forma. Claro, o sea, ¿no? el transporte, para que lo entiendan nuestros oyentes y televidentes en plataforma digital, empieza con un modelo más que empresarial, con un modelo de comité de transportistas. Claro, ¿no? Empieza con el modelo de comité. Comité autogestionario. Que tú mismo tenías que ver la forma cómo contratar a tu cobrador, Pero no hay un salto para pasar a ser una sociedad anónima, una empresa. No se permitía. Los bancos en esa época eran prácticamente negativos. Tenemos el mal ejemplo, incluso cuando nos entregaron los buses liberados en el año 82, incluso no se pudo pagar. Hay muchas empresas que quebraron. Ahí Correcto. Tenemos a la Lima Metropolitana, no sé qué me acuerdo, una empresa paramunicipal. Claro, los buses azules que iban por la avenida Cuba. Exactamente. Así es. Quebraron. La 23, la 31. Exactamente, ¿ves? ¿Eh? Todo eso nosotros hemos venido soportando. Justamente cuando ya llega en el año 91 Alberto Fujimori, encuentra que justamente tenía que darle solución a ello, pero solamente abrió la puerta un año nada más. Sí. Del 91 al 92. Es correcto. Ahí dejó libre. Sí. Y gracias a Ricardo Belmo yo le agradezco
en esa época y nosotros ya estábamos en funciones, que nos permitió participar en recuperar nuestras rutas, por los ómnibuses por 5 años, los microbuses por 4 y los combis por 2 años. Y trajeron unos buses de Toronto también. Incluso, ¿no? Sí, pero hubo ahí todo un experimento porque había todavía en ese momento una empresa municipal de transporte urbano. Sí, quiso hacer, pero no. Acá prácticamente el transporte urbano tenía que ser manejado en forma privada, porque ya la experiencia nos demostró de que el transporte del Estado no funciona. Yo tengo una impresión que siempre el Estado, sea a través del gobierno central, Ministerio de Transporte, o sea a través de las municipalidades, siempre han querido descargar su responsabilidad en el tema de transporte en el sector privado. Así es. Pero no le han dado las libertades y las autonomías empresariales para que el sector privado se fortalezca. Así no. Mira, ¿no? Te cuento una experiencia reciente, nada más. No tan reciente, bueno, hace 9 años. En el año 2010, ya casi al finalizar su mandato, el segundo mandato del doctor Castañeda Locio, se emitió una resolución de gerencia, me acuerdo del difuntito de la GTU, de la GTU, de Baraybar, don Javier Baraybar, un gran señor, emitió una resolución de gerencia que nos permitía a las empresas adquirir un vehículo 0 kilómetros a GNV e integrarlo en tu flota inmediatamente. Correcto. Tú adquirías tu financiamiento de las empresas porque era un poco complicado ahí. Sí, me acuerdo. Ya los bancos estaban empezando ya a tener un poco de confianza con los transportistas, nos estaban dando los primeros pasos para entregarnos los créditos y habían empresas que ya empezaron a adquirir vehículos grandes de 12 metros y emitió esa resolución y es ahí cuando la mayoría de las empresas comenzaron a adquirir los vehículos que actualmente están trabajando en los corredores. Es correcto, es correcto. Luego viene ya la gestión, al siguiente año, en el 2012, viene la gestión de la señora Villarán, justamente con la que ahora es ministra de Transporte. María Jara. Con María Jara. Y recuerdo que en la primera reunión, que yo tuve una audiencia con ella, salimos discutiendo acaloradamente, porque yo le increpé, le dije, doctora, si usted no está preparada para el cargo, ¿para qué asumió el cargo? Lo que nosotros queremos es resolver este tema, porque había muchas empresas que ya habían adquirido esas unidades y no lo podían incorporar, porque Susana Villarán con ella y emitieron una resolución que impedían ya que las empresas puedan seguir adquiriendo esas unidades. Esa es la razón por la cual que se paralizó toda la industria del transporte, porque no teníamos nosotros las facilidades. Y luego de eso vino todo este tema de la reforma, la muy mentada y publicitada reforma de los corredores complementarios. Pero, ¿qué pasó con estos corredores? Porque estos corredores, valgan verdades, hoy día vienen operando con más o menos el 25% de los paquetes que en realidad fueron sacados a concesión. Así es. O sea, no están los paquetes completos de operación y lo que debió haber sido un cambio de todo nuestro sistema de transporte y pasar de 34.000 unidades solamente a un número de 17.000 unidades, tomando en cuenta el bus patrón y los buses más grandes, etcétera, etcétera, hoy día es prácticamente una reforma trunca que lo único que tiene es una operación del 25%. Así es. ¿No? Así es. ¿Y qué pasó entonces? Mira, lo que sucede es que como concepto de la idea, la solución que pretendía darle en esa época a Susana Villarán y a la cabeza de Gustavo Guerra y don Juan Tapia, era muy buena, excelente, pero nos estuvieron tonteando casi un año, tonteando, que nos sentamos en una mesa técnica ahí en el 9º piso de Protransporte, que nos sentaron a perro, pericote y gato. Nos juntaron a todo el mundo y nos ofrecían la palabra que hasta ahora recuerdo de la señora Villarán, que con todos a bordo. Con todos a bordo, que nadie se va a quedar afuera, que todos entran a la reforma, por el lado de la reforma y todos afuera. Nos dijeron que júntense, consórciense, que ustedes van a ser los que van a operar.
O sea, a todos les ofrecieron ser partícipes de la torta. No, pero nosotros ya veníamos de una mala experiencia. Correcto, Fabricio. Correcto. Nuestra mala experiencia era justamente el Metropolitano. El Metropolitano, yo recuerdo porque yo era parte en esa época de la gestión del Metropolitano y había existido también el mismo mensaje que no era cierto, porque los mensajes no son de que todos pueden entrar, los mensajes son de que tienen que competir y tienen que estructurarse como empresas para poder competir. Lógico, pues. Así es. Si nosotros no teníamos la más mínima experiencia de ni siquiera tener una cuenta corriente en un banco para decir que correcto. Tú puedas tener la oportunidad, ¿no?, de poder ser objeto de crédito, no hay nada de eso. Lo que le decíamos a Gustavo, por favor, primero elabora un nuevo plan regulador de rutas, fortalece las empresas nacionales y luego de ello podemos nosotros invertir, pero así de la forma no. Había una conversación que yo tuve en esa época con Gustavo y yo le decía, mira, la reforma implica 17.000 buses nuevos. Esa era la cifra. Y 17.000 buses nuevos a un promedio de $150.000 cada bus en esa época, claro. ¿No? Porque ese era el precio. Más o menos era una inversión de $2.000 millones. Así es. Y yo le decía a Gustavo, los bancos le van a dar $2.000 millones a los transportistas. Y no había proveedor. Los transportistas pueden acceder a una espalda financiera de $2.000 millones. No. Y lo otro que tú dices, hay proveedores que te puedan dar buses en esa cantidad, que era la otra interrogante. Lógico. Entonces, habían tres elementos. Financieramente no caminaba. Organizativamente las estructuras de las empresas no estaban preparadas y obviamente el tema vehicular no estaba el mercado peruano para poder satisfacer en 5 años 17.000 buses. Definitivamente. Entonces ahí había un elemento de nacimiento que era inviable. Así es. ¿No? Entonces, y ustedes también como transportistas se lo dijeron a la administración. Le hemos dicho, incluso personalmente, quien habla, me reuní con Gustavo, con mismo don Juan Tapia, y les expliqué la mala experiencia que habíamos tenido nosotros con el proceso del Metropolitano, porque el único transportista que inteligentemente le ha sacado provecho es José Luis Díaz, que está al frente del Limabús Internacional. Las empresas, e incluso la mía, que integró para poder participar, nos dicó, nos desapareció. Entonces, hace una semana tuve una entrevista con Nicolás Lucar, donde ingresó la llamada del señor José Luis, del señor Quispe Candia, de Luis Quispe Candia, que yo para mí él es teórico, él es como un sacerdote, ¿no? Tú dirás, ¿por qué? Si tú le preguntas al sacerdote que te hable de sexualidad, de matrimonio, de responsabilidad, de paternidad responsable, ellos te hablan perfecto, teóricamente, pero no tienen la práctica. Eso es lo que hace Luis Candia. Él te habla teóricamente todo lo que ve, pero en sí, en la práctica, lo que los transportistas que sufrimos día a día ahora, que incluso hemos invertido en buses 0 kilómetros, que no se pueden pagar, hay muchísimas empresas que han quebrado justamente por invertir en buses nuevos que lamentablemente el mercado no da. Ese es un tema, Omar, que a mí me llama mucho la atención. A ver, los expertos en transporte en la calle son ustedes. La experiencia, claro. El día a día del mercado, el saber cómo se comporta el mercado, ¿no? Y el saber cómo se tiene que manejar una empresa de transporte. Sin embargo, lo que yo veo, por ejemplo, en la ATU, ¿no?, es que todos los directivos que hay en la ATU, todos vienen del sector de investigación y del sector académico. Así es. Y no han convocado a ni un representante, cuando menos un representante, es lo que yo digo, cuando menos uno, del sector empresarial de transporte. O sea, no hay uno. Podrían haber 2 o 3. Claro, ¿no? Lógico. O sea, con las experiencias que hemos tenido, la del Metropolitano, que yo considero que fue una experiencia desde el punto de vista de la infraestructura buena, pero desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista empresarial falló, ¿no? Luego vienen los corredores complementarios y también
tuvo sus fallas esa reforma. Entonces, hay un actor que son ustedes, los transportistas, que no están siendo considerados hasta ahora. Y nos da mucha pena, Fabricio, las declaraciones últimas que ha hecho María Jara como ministra de Transporte. Ella lamentablemente parece que todavía piensa que es gerente de transporte urbano. Ella se está olvidando de que ya ella es parte del Estado, parte de este gobierno, que ella tiene que tratar de evitar los conflictos sociales, que ella dice que va a comenzar a sancionar a las empresas para que ya dejen de ser empresas cascarón, afiliadoras. Por favor, ¿en qué estamos? O sea, no puede venir a enfrentarnos de esa manera. En cada unidad vive pues hay 3 familias que viven de esa unidad. Claro. Entonces, que está bien que la reforma, que el sistema integrado es una necesidad urgente, sí, pero paralelamente a ella debe de salir a declarar, ofreciendo de repente un plan de contingencia, una reconversión laboral, porque no nos podemos quedar pues en la calle. Tú has dicho algo que es muy importante, ¿no? O sea, tú has dicho algo que es muy importante y desde el punto de vista de la experiencia de hacer empresa en un sector que termina siendo siempre un soporte de las crisis económicas del país. O sea, cuando los peruanos empezamos a perder trabajo o puestos de empleo formal, terminamos recurriendo a la actividad del transporte. Así es. Sea el transporte formal o sea el transporte informal. Entonces, pero en todo este camino, yo lo que veo es que, por ejemplo, hay grandes esfuerzos, por decir, el sector producción hace grandes esfuerzos por formalizar a las empresas pequeñas y medianas, les da los programas de pymes, de pymes, MIPES, ¿no? Las empresas pesqueras pequeñas para que se formalicen, los pesqueros que se formalicen, los pesqueros de pesca artesanal, etcétera. Pero siento que ese lado, respecto del empresario de transporte urbano, no camina. No tenemos eso. No camina. No. ¿Y qué es lo que siente el transportista, el empresario de transporte ante esa falencia? Con indignación, escuchar que una ministra de Estado trate de esa forma. No existe, como te digo, un plan de contingencia. Qué bonito sería escuchar a la ministra que han acordado en Consejo de Ministros de repente aportar una cierta cantidad de dinero para incentivar el chatarreo, ¿no? Para que los propietarios puedan, bueno, ya doy paso a la modernidad, pero por favor, por mi unidad necesito para poner un negocio. Eso es lo que quisiéramos escuchar de un gobierno, porque ella es parte de este gobierno, pero lamentablemente ha salido a pecharnos, ha salido a decirnos no, que vamos a comenzar la mejor manera para desaparecerlos es sancionando a la empresa. Ahora, y desde el lado de los transportistas, hay esfuerzos para hacer empresa. Yo entiendo que hay empresas de transporte en Lima que quieren empezar ese camino de convertirse en sociedades anónimas. ¿Tú cómo lo ves eso dentro de tu sector? Todas las empresas desde el año 85... Todas son sociedades anónimas, estoy de acuerdo, pero son sociedades anónimas que tienen todavía falencias financieras y patrimoniales. Claro, pero acá hay un problema, ¿no? Hasta antes del año 91, la mayoría de los propietarios o dueños de las unidades se convirtieron en accionistas de la empresa. Correcto. Eso era como un mandato imperativo. Esa era la manera que los estaban ordenando. ¿Sabes qué? Sí. Júntate, y por eso cada empresa, por ejemplo la mía, hay como 40 y tantos, 50 accionistas, ¿no? Dueños de la empresa. Claro. Ahí no tenemos inquilinos, ahí no hay, somos dueños de esta empresa. Así como la mía, hay un montón. La que han nacido después del 651, ahí sí pues hay personas que hábilmente dijeron, bueno, voy juntándola a las camionetas, y hicieron ellos solos la empresa y comenzaron a... Claro, que son las que nosotros llamamos las empresas cascarón. Exactamente, ¿no? Las afiliadoras. A ellos no les interesa ver la forma ya de modernizar su propia empresa, recaudar. Porque yo entiendo que un fortalecimiento
patrimonial de una empresa es, por ejemplo, yo me compro un bus nuevo, 0 kilómetros, que me costó $150,000, lo compré en la tienda X, voy donde la empresa de Omar Calderón y digo, Omar, yo quiero aportar mi bus a la empresa. Así es. Y mi bus está valorizado en $150,000, cada acción cuesta $1, tengo 150,000 acciones, por decir. Por decir, claro, ¿no? claro. Con eso, ¿qué hago? Gano porque la empresa, la sociedad anónima, tiene un patrimonio de 150,000 soles que se incrementa. Se incrementa, lógico. Y cuando voy al banco, le voy a decir al banco, oye, tengo 100 buses, a 150,000, mira el patrimonio que tengo. Sí. Y empiezo a jugar con el tema de la depreciación, con los temas tributarios, con todo lo que se juega en un tema empresarial. En ese proceso estamos, pero ¿qué sucede acá? La contraparte. Lo que sucede es, como te decía yo, en el año 2010, cuando se dio esta facilidad para nosotros poder adquirir las unidades, y luego Susana Vierán lo corta, porque ya en la ordenanza 1338 ya nos hablaba de 10 años de autorización. De autorización. Ya hablaba de 10 años. Es correcto. ¿No? E incluso en el 2012, cuando sale la 1599, también nos habla ya de condición, pero ahí ya nos cambian de regla de juego. Y viene ya con esta famosa reforma y licitan los 5 corredores de la forma tan aberrante que hemos visto, que un consorcio ha ganado con un sobre vacío. Y ahí está el video. Ahí está el video, así es. No es que esté inventando. No es que esté el video, es que en ese momento nosotros hemos estado en la sala de la licitación. A mí me tocó estar porque yo representaba en mi función de abogado a un consorcio que estaba siendo postor. Así es. Entonces vimos el tema, constatamos el tema, eso quedó constatado en el acta levantada por el notario, y no obstante eso se le otorgó la buena pro. Así es. ¿No? Entonces, esas son las cosas que matan este negocio. Y lo peor, para si es que nos está escuchando el señor Fernando Pereira o el señor Humberto Valenzuela, hace poco nomás hemos estado en una reunión donde estaba este personaje, que ahora dice que él es el que está manejando todo el transporte conjuntamente con Fernando Pereira. Esas son ya, esas son cosas que uno siente como extrañas en todo este sector, ¿no? Eso que se encargue la justicia, porque yo sé que va a haber alguna investigación. A lo que tú me manifestabas en la pregunta, nosotros, de nuestra parte, ¿por qué no hemos podido manejarnos como una verdadera empresa? Porque nunca hemos tenido, dime tú, alguna autorización de largo alcance, de largo tiempo. Es que eso va de la mano. O sea, a ver, si nosotros buscamos, vamos a decir, desde el lado, o sea, si se busca, la autoridad busca que las empresas empiecen a fortalecerse en un plan de mediano y largo plazo, claro, lo primero que tiene que hacer es, así como hay exigencias de renovación de flota, tienen que haber licencias estables por un periodo tal que permita que las unidades nuevas se repaguen. Lógico. Porque si no, entramos en un desfase. Así es, terrible. Yo invierto $150,000 por bus en una flota de 100 buses, y si me dan una autorización de 3 años, al tercer año estoy quebrado. ¿Cómo la pago? No lo voy a poder pagar. Así es. Porque mi tasa de retorno es de 18% por año. Entonces no voy a poder hacer ese pago. Ahora tú dirás, ¿y cómo es que está funcionando ahora los corredores? ¿Los buses de quiénes son? Ahí ese es otro de los temas que ha desnaturalizado la concesión. Porque una cosa era lo que decían las bases de la licitación, donde la empresa tenía que ser propietaria de su flota. Así es. Y para ser propietario de la flota en el Perú uno tiene 2 maneras. O es dueño directo de la flota, porque el bus está a nombre de la empresa, claro, o las empresas están bajo la figura de arrendamiento financiero o arrendamiento operativo. Así es. Pero no puede darse el caso de que venga un tercero y me alquile flota, o venga un tercero y me ponga flota como si yo fuera un afiliador. Así es. Porque ese no es el objeto ni la naturaleza de la licitación. Así es. Entonces, esas son cosas, por ejemplo, que hoy día han desnaturalizado todo este proceso de reforma, ¿no? Y vemos líos graves
que tienen que estarle prohibiendo la circulación a una flota porque la empresa que los aporta está bajo un esquema de investigación de lavado de activos, o por otro lado el fabricante de buses termina convirtiéndose en el operador de la empresa porque puso la, ¿no? puso la carta fianza. Entonces hay una serie de vicios que han ido, vamos a decir, descomponiendo todo este esquema que en algún momento sonó interesante para ordenarnos. Así es, ¿no? Sí, todos creímos, estuvimos apoyando, ¿no? Como te digo, 9 meses, pero cuando la realidad, y yo en este caso yo le agradezco, quiero darle un saludo al ingeniero Carlos Caballero, porque fue mi asesor técnico, fue el que en la mesa técnica le dijo a Juan Tapia y a Gustavo Guerra, no tontees a la gente, no le engañes, porque clarito me acuerdo cuando Caballero le dijo, señores, ¿qué es lo que van a dar ustedes? ¿Concesión o autorización? Porque si ustedes dicen que van a dar autorización, prácticamente los están tonteando, porque la ley establece que si tú vas a dar en concesión, va a ser mediante un proceso de licitación. Y no le puedes entregar a él. Así es. Y ahí se cayó la mesa técnica y me criticaron a mí que por qué lo había llevado a Caballero, pero lo llevé para que justamente le dijera su verdad, para que no nos estén tonteando. Ahora, en muchos de los negocios donde interactúa el Estado con el privado, lo primero que se hace es tener un esquema que se llegue a ese esquema por una propuesta trabajada entre el Estado y el privado. Eso es algo que en estos procesos que han habido en Lima, tanto el metropolitano como de los corredores complementarios, no se ha llegado a plasmar. No se ha llegado. Entonces, ¿crees tú que con la ATU va a llegar a plasmarse? ¿O al menos hay la expectativa de que esto sea así? Bueno, yo creo que deben de recoger estas experiencias que les va a servir bastante, porque ellos fueron los que iniciaron la licitación de los corredores, que prácticamente para nosotros mal hechos. Ojalá lo corrijan, porque si ellos van a persistir en seguir implementando en la forma como, porque lo que nace mal termina mal. Entonces, si ellos van a hacer una reingeniería, van a empezar a buscar otra forma como para que no se caiga, yo creo que puede haber una respuesta positiva. Pero si ellos van a continuar con lo mismo, prácticamente van a fracasar. Como está fracasando el metropolitano, no vais a pensar que el metropolitano... No. El metropolitano es una maravilla. Puede ser para nosotros que a veces nos lleva rápido porque tiene una exclusividad, pero la deuda que tienen estos señores... Claro, por eso yo te decía, para el tema del metropolitano, o sea, el tema del servicio para los usuarios es bueno. Es bueno, pues. Porque yo me monto en el metropolitano y en 30 minutos estoy en un lado, en 20 minutos estoy en otro lado. Así es. Pero tiene ciertas aristas que no han cerrado, ¿no? Por ejemplo, lo que tú dices, la deuda que tienen los operadores con COFIDE. ¿Y qué va a pasar con eso? ¿No? Y eso es una deuda que tienen los operadores con el Estado. Con el Estado. ¿Y cómo va a solucionar la ATU ese tema? Porque hoy día ya no depende de la municipalidad. Ya no. O sea, ya el tema de la municipalidad ya de Taquito pasó para la ATU. Así Entonces es. La ATU va a tener que resolver ese tema. Y Protransporte, ¿no? También, pues de Taquito le pasó. Protransporte ya, hoy día Protransporte ya no existe. Ya Protransporte es parte de la ATU. Así es. ¿No? Entonces ahí hay más o menos unos 800 millones de soles. ¿Protransporte es parte de la ATU o el funcionario es parte? No, Protransporte ha sido absorbido por la ATU. Pues ya Protransporte ya no existe. Ya no existe. La Gerencia de Transporte Urbano ha sido absorbida, la Gerencia General de Transporte Urbano del Callao ha sido absorbida y la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico ha sido absorbidas. Entonces hoy día la ATU es uno solo. Así es. Tiene, vamos a decir, 4 patas, pero es un solo cuerpo, ¿no? Entonces ahí tiene un problema. No, ¿y tú sabes en dónde va a funcionar? No. Hasta ahora no sabemos dónde es el domicilio. Me imagino que será el Ministerio de Transporte. Yo he enviado varios documentos a Protransporte, a GTU, y no me dan respuesta porque para nosotros es preocupante porque nuestras autorizaciones terminan en este año, ¿no? Es correcto. ¿Qué va a pasar después? O sea, los transportistas de Lima tienen autorización vigente hasta el 31 de diciembre del 2019. Así es. ¿Después qué? Pero ahí hay otro tema adicional. Los transportistas del Callao, de acuerdo al Callao, tienen autorizaciones vigentes por 10 años.
Que terminen en el 2021. Que terminan en el 2021, algunas y creo que otras se han ido hasta el 2024. Ah, sí, algo así, ¿no? algo así. Pero entonces ahí tenemos 3 escenarios distintos. Ajá. Lima, 2019, 31 de diciembre. Callao, 2020, 2021, 2024. ¿Qué va a pasar en ese interín? Sí, pues. ¿Cómo se va a satisfacer la salida de esas empresas y va a quedar por lo menos ahí una demanda pendiente de ser atendida? Así es, ¿no? El otro tema, por ejemplo, que yo veo, o sea, ¿nos quedamos con un solo BRT que es el metropolitano o implementamos más BRTs en Lima? Deberían de implementarse más, ¿no? Porque el BRT, que es el metropolitano, solamente atiende a casi ahí arañando al 10% de los viajes de esta ciudad. Pero el plan inicial era tener 5 metropolitanos. Así es, sí. Pues. Entonces, ¿nos quedamos con un solo metropolitano? ¿Ustedes cómo lo ven, cómo lo sienten como transportistas? Bueno, ya hasta ahí ya da mi poder de entendimiento, porque la verdad que no sé pues qué manejo irán a dar las autoridades, claro. No sé. Yo había estado conversando hace un tiempo atrás tuvimos una reunión en la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, ¿no? Entonces conversábamos con Ugaz, que era el presidente de la Autoridad Autónoma en ese momento, claro. Y lo que se hablaban era de capas, ¿no? O sea, tener una primera capa que era la capa trenes, ¿no? Que podían ser aéreos, elevados o subterráneos, pero era la primera capa de transporte. Tenías una segunda capa que eran los corredores BRT, ¿no? Corredores segregados, y luego ya venía la tercera capa que eran los corredores complementarios y los corredores de integración, y a las finales venían las rutas de atención de zonas alejadas. Las RESNAS. ¿No? Las RESNAS que le llamamos. Yo entiendo que ese era un plan, o al menos había un esbozo de plan, pero nunca más he vuelto a escuchar ese tipo de esbozo de plan. O sea, hoy día la ATU solamente habla de buses. Sí, pues. Pero Lima tiene que ir más allá de los buses. Entonces, ¿cómo lo están percibiendo ustedes? Yo le escuché una entrevista ayer, creo anteayer, a Humberto, que le hicieron en un radio programa, justamente hablando de ese tema de los trenes. Claro. Porque eso de los trenes todavía está para el 2024. O sea, recién para empezar el 2024, para empezar el 2024, que a mí me parece un tema lento. Entonces le preguntaban si es que él ahora como nueva autoridad podía él aminorar un poco el tiempo, ¿no? Prácticamente no pudo responder, simplemente refirió de que iba a tratar de que sea lo más antes posible. Pero si es que los proyectos ya están determinados para que sea en ese tiempo, bien difícil va a ser de que lo hagan antes, por cuanto todos esos sistemas que requiere Lima, porque no tenemos un sistema moderno, todos esos sistemas tan cubiertos de toda esa corrupción, de todo ese dinero que se ha llevado Castañeda, todos. Villarán, del metro, Cornejo y compañía. O sea, prácticamente, como te digo, ya mi capacidad ya no da para entender la capacidad de los funcionarios, qué es lo que van a hacer con el transporte. El reto, a nosotros lo único sí. que nos preocupa enormemente es que en el caso nuestro, por ejemplo, de las empresas que circulamos por Abancay, hasta ahora no tenemos ninguna alternativa para poder, cuando salgamos de la avenida Abancay, qué hacer con nuestra inversión, ¿no? Pero vuelvo a ese tema, o sea, parte del desarrollo de un sistema es ir balanceando el sistema de manera gradual, como lo han escogido las autoridades, y de decir, acá tengo un primer corredor, por ejemplo el de la avenida Abancay, si entra la flota de la avenida Abancay, tengo que ir sacando de manera progresiva a aquellos que no están en esa concesión, pero tengo que darles una alternativa, porque el usuario también tiene que tener una alternativa. Así es. Pero el tema es que en la avenida Abancay transita un paquete de un paquete de licitación de corredores
que no ha llegado a completarse ni siquiera al 30% de lo que debería ser en su capacidad. Y nos está echando la culpa, ¿no? Y claro, y a eso le vamos a añadir el tema que siendo deficitaria la oferta de transporte, o sea, si es que yo saco a todos los transportistas, ¿no sería mejor completar esos procesos de licitación que se quedaron truncos en los corredores complementarios? Desde luego, ¿no? Para poder tener participación. O sea, ¿qué haces a mí mutilándome cuando todavía tengo oportunidad de poder participar en los Por supuesto, demás? o sea, no llego a tener completo el tema moderno, vamos a decir, no llego a tener completa la flota de la concesión, y adicionalmente a eso no dejo que se complete porque no saco a proceso de licitación. A mí me extrañó mucho, por ejemplo, y eso es una de las grandes cosas que hay que achacar. O sea, Castañeda, cuando asume en su tercer mandato, se olvidó de lo que era la licitación de los corredores complementarios. Ahí viene un poquito la respuesta, ¿no? Uh-huh. Que de repente, si se hubiera continuado con el mismo proceso que se inició, es muy posible de que ya los 5 corredores podían haber estado ya algo más formados, ¿no? Y además, Omar, los 5 corredores podrían haberse transformado en corredores exclusivos. Exclusivos, claro. Hoy día hacer un corredor segregado ya no demanda la inversión de infraestructura que en su época, hace 11 años atrás, demandaba hacer el metropolitano, ¿no? Bajo el esquema de lo que era Transmilenio, el metropolitano. Hoy día uno se va a ciudades como Santiago, se va a ciudades como Buenos Aires, te vas a Cartagena, te vas a Cali, y encuentras que el corredor segregado es una divisoria de elementos plásticos duros que permiten segregar el corredor, ¿no? Entonces, hoy día se han abaratado los costos para hacer un corredor. Claro, lógico. Y hemos perdido prácticamente 4 años de gestión de Castañeda y 4 años de gestión de Villarán. Son 8 años que nos hemos quedado detenidos en el tiempo, ¿no? Así es, pues. Sí. ¿No? Entonces, y eso ha significado que ingresen al mercado los informales. Exactamente. Ese es el tema que yo quería, justamente lo tenía anotado. Así es. La cantidad de informalidad, ¿no? Cantidad de informalidad. ¿Qué hacen ustedes contra la informalidad? Y pues es brutal, es terrible. Yo le envié una carta al ingeniero Miguel Sidia justamente para ver la posibilidad de tener una reunión y establecer algunos mecanismos de que nosotros mismos podemos apoyar para poder erradicar, porque hay muchas empresas, muchos vehículos que usan incluso los mismos colores de las empresas. Es correcto. Y circulan por nuestras vías, ocasionando ese llamado correteo. Incluso se han establecido paraderos con anuencia de la policía, que hace sus bolsas, ¿no? Pero hay paraderos, o sea, yo te digo un paradero, por ejemplo, 5 de la tarde, esquina de Paseo de la República con Canaval y Moreira, edificio Petroperú. Ahí están estacionados. Todos los taxis colectivos que van a Los Olivos. Así es. Ya no solamente los taxis colectivos, las camionetitas chinas. Esas, uno va más cómodo, probablemente las camionetitas chinas. Las loncheritas que le llaman. Las loncheritas. Ese paradero lo conoce todo el mundo. Así es. Todo, incluidas las autoridades y los usuarios. ¿Se ha hecho algo? Nada, pues. Y ha crecido. Otro paradero que todo el mundo lo conoce, Puente Benavides. Puente Benavides. La parte baja del Puente Benavides. Así es. ¿Lo conoce alguien? No. Otro paradero, Puente Atocongo, la bolichera. ¿No? Otro paradero, yendo por la Panamericana Norte. Todos los intercambios viales están los paraderos de informales. Tupac Amaru. Claro, acá en Óvalo Guandoy. Sí. Así es. Y en sí, ¿no? Sin decir la carretera central, porque a la salida de Huaycán está todo el paradero. Así es. Entonces, si nosotros que recorremos la ciudad, y ustedes más que nosotros, porque ustedes es parte de su labor, saben dónde están esos focos de la informalidad, ¿qué hace la autoridad? Sí, pues es justamente, ojalá esté escuchando a alguien para que nosotros queremos establecer, como te digo, un apoyo, y decirles, ¿sabes qué? Si posible, les falta la logística, movilidad, les falta, nosotros le ponemos para que puedan erradicar un poco la informalidad. Es terrible, es bien terrible la informalidad. De esa manera, ¿qué haces tú adquiriendo un bus 0 kilómetros que tienes que pagar $3,200 mensuales?
que no sale. No sale a cuenta. Ni llevando 1000 pasajes diarios. No, pues. No sale. No. Sí. Ese es un drama hoy día. Entonces, los retos que tiene esta autoridad son enormes, pero la autoridad no se puede encapsular, tiene que abrirse. Claro. Yo lo que siento, lo que percibo, es que la autoridad se han juntado el club de amigos, es una especie de club de Toby, ¿no? Y están ahí... Simplemente lo presionaron para que elijan ya, porque ya pasaba 6 meses y no podían nombrar uno. Así es. Como me dijo un amigo, lo que pasa es que esos señores ni siquiera están en la banca de suplentes, hermano, ni siquiera han estado para... Pero están sentados ahí, son los que tienen la responsabilidad, pero yo tengo mis dudas, o sea, van a abrirse a convocar a los otros actores, ojalá lo hagan, a los que tienen la experiencia de manejar las empresas. Sí, ojalá lo hagan, ¿no? Sí, ojalá lo hagan, pues. Creo que se tienen que ver obligados a hacerlo, porque solo no lo van a poder. Y menos con la incapacidad demostrada en la licitación de los 5 corredores, no creo que lo haga. María Jara, que tiene una presentación de ser la creadora de las papeletas fantasmas, y en los 4 años que estuvo como gerente, tampoco que me diga ella qué obra buena hizo para el transporte urbano durante los 4 años, ninguna. Entonces, por ahí. Bueno, Omar, un escenario complicado, como diríamos nosotros, es un escenario donde la tenemos en su vida, y amigos oyentes y amigos televidentes de la plataforma de Radio Miraflores, La Auténtica, estos son los temas que nos interesan en transporte, ver hacia dónde va esta autoridad de transporte único, hablar con los actores principales que son los transportistas, hablar con los usuarios, hablar con todos aquellos que tienen que ver con vamos a decir, con sacar adelante un sistema de transporte en la ciudad, porque el sistema de transporte de la ciudad no se soluciona a través de un laboratorio en un gabinete. No. El sistema de transporte se soluciona convocando a los actores vivos de este sistema, que son los transportistas, que son los usuarios. Así es. Esta es la preocupación y, bueno, darle las gracias a Omar, que ha estado acá con nosotros. Seguiremos nosotros teniendo como invitados a actores principales del sistema de transporte, a los transportistas, vamos a tener y procurar también de tener a las autoridades, vamos a tratar de ser una mesa de exposición de posiciones para ver de qué manera encontramos la mejor solución. Todo lo que venimos haciendo es parte de lo que es preocupación y crítica constructiva. Entonces, amigos de Radio Miraflores, las gracias a Omar por estar con nosotros y con ustedes será hasta la próxima semana. Muchas gracias y sigan en la audiencia de Radio Miraflores, plataforma digital Radio Miraflores La Auténtica. Muchas gracias.